¿Te has preguntado alguna vez cómo te influye la relación que tuviste o no tuviste con tu papá? A veces, sin darnos cuenta, cargamos heridas invisibles que vienen de nuestro linaje paterno. Y esas heridas marcan nuestra forma de amar, de confiar, de valorarnos y de cómo nos vemos en esta vida. Hoy con Mafe Mantilla vamos a abrir una conversación que va a tocar corazones, porque vamos a sanar y resignificar el linaje paterno sin resentimiento, sin culpa, siempre desde la conciencia. Antes de comenzar este episodio, queremos recordarte algo muy importante. En Divinamente abrimos conversaciones sobre temas diversos y profundos hacia el crecimiento personal, pero no somos expertas en todo, aunque nos encanta aprender. Por eso, invitamos a profesionales y especialistas que nos ayudan a explorar estos temas desde su mirada, conocimiento y experiencia personal. Lo que vas a escuchar aquí tiene un enfoque informativo, reflexivo y educativo. No sustituye un proceso terapéutico, médico o profesional. Si estás atravesando una situación que necesita acompañamiento más profundo, te animamos a buscar ayuda con un experto calificado. Cada invitado habla desde su experiencia y perspectiva, y sabemos que no todos los puntos de vista resonarán con todas las personas. Toma lo que te sirva, lo que te haga sentido y deja lo que no. Queremos que este sea un espacio seguro, libre de juicios, donde puedas cuestionar, sentir, aprender y crecer a tu ritmo. Gracias por estar aquí. Esperamos que este episodio te regale preguntas poderosas, nuevas miradas y un poquito más de ti. Bueno, para el día de hoy les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Divinamente, donde tenemos una mujer maravillosa, la voy a traer por aquí con nosotros. Aquí está María Fernanda Mantilla Ortega. Mafe, gracias por aceptar esta invitación. Les quiero contar un poco acerca de ella. Ella es terapeuta energética y holística. Está enfocada en ayudar a liberarnos de aquellos bloqueos emocionales y sobre todo ayudar a sanar desde la raíz. Su mirada amorosa y profunda sobre el linaje paterno nos va a llevar a un viaje donde nos invita a recordar que somos más que la historia que heredamos. Bienvenida, Mafe. Hola Bienvenida. hermosas, muy buenos días a ustedes, gracias por esta invitación, por este espacio, yo feliz de estar aquí para hablar de conciencia, energía y más. Gracias, Mafe, por estar aquí con nosotros, por aceptar la invitación, por querer ser parte de este proyecto. Y me gustaría empezar con una pregunta de qué es el linaje paterno y cómo impacta mi vida emocional, porque realmente poco se habla de ello, entonces cuéntanos. Claro que sí, gracias. Bueno, te cuento, primero que todo para entender el linaje paterno tenemos que entender que nosotros como seres pertenecemos a un árbol, que es nuestro sistema familiar, ¿sí? O sea, no somos seres independientes. Indistintamente de cómo haya sido tu historia, si creciste o no con la familia biológica, nosotros pertenecemos a un árbol, somos una extremidad, somos una ramita de ese árbol que es nuestro sistema familiar. Y nuestro sistema familiar pues tiene nuestro linaje paterno, la energía masculina de la cual viene nuestra vida, y nuestro linaje materno, que es también esa contención y esa energía femenina de la cual también deviene la vida, ¿sí? O sea, para yo poder ser un ser, estar aquí, teniendo un cuerpito, viviendo una experiencia humana, yo necesité de una semilla de mi papá y de un espacio de contención de mi mamá, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, el linaje paterno implica esa semilla de la cual deviene mi vida, ¿sí? Vuelvo y digo, el linaje paterno, a veces en consulta me pasa que me dicen, yo no conocí a mi papá o nunca tuve relación con él. Es más, algunas veces hay sentimientos fuertes de bloqueo, de decir, no me hable de ese señor, ¿sí? Pero eso no quiere decir que nosotros no lo tengamos, ¿sí? Y que si queremos o si elegimos, más bien es la palabra correcta, si elegimos sanar, no tengamos que tocar ese linaje. O sea, hay que ir a esas raíces, entenderlas, comprenderlas, integrarlas. Del linaje paterno, ¿sí? Deviene la protección, deviene la energía del dinero, deviene nuestra energía del hacer, ¿sí? El hacer, el linaje paterno, la energía
masculina en este caso, son cosas diferentes, porque una cosa es el padre, otra cosa es la energía masculina, porque todos los seres humanos, indistintamente si somos mujer o hombre, nosotros encarnamos ambas energías, la femenina y la masculina. Pero como estamos hablando de esto, entonces es un poco ubicarnos en esa energía, entender qué es cuando hablo de papá, entonces estoy hablando del hacer, de la protección, estoy hablando de la energía del dinero, que esto me encanta porque es como la mitad de entender uno la vida en las cosas en la vida, perdón. Entonces, eso es. O sea, al hablar del linaje paterno, ahí nos vamos a ir, pues. No, me encanta. O sea, todo este tema como que uno no alcanza a dimensionar todo lo que viene detrás. O sea, yo hasta hace muy poco entendí el tema de que estaba relacionado con el padre, la parte de lo del dinero, la parte del éxito. Yo decía, pero ¿cómo? O sea, ¿de qué manera es que empieza este proceso? Pero bueno, antes de llegar allá, Mafe, ¿cómo es que se viene o cómo afecta ese linaje paterno y cómo llega a tocar esas heridas con el tema de, por ejemplo, lo que mencionabas hace un momento, de ese padre ausente, sea físicamente porque o se fue de la casa y nunca estuvo, o porque falleció desde el principio, o porque emocionalmente está ahí, pero no No está. está. Exacto. O ese padre que no supo expresar afecto, o bien de uno como hijo que quiere ser, como ese deseo de ser visto, de ser validado. ¿Cómo se relaciona ese linaje paterno con estas heridas? Bueno, hablas un poco como de las heridas de la infancia, ¿cierto? Hoy en Sí. día ya no solo hablamos de las 5 heridas básicas de la infancia, sino que hablamos también de otras heridas un poco más profundas. Entonces, como para poder tener una energía global de lo que les voy a compartir frente al linaje paterno, es entender que mi papá, ¿sí? Ya específicamente hablando de papá, figura papá, mi papá me da la pertenencia a un clan, o sea, pertenencia a una familia, ¿sí? Yo estudio algunos procesos, ahorita justo me estoy formando como psicogenealogista y esto es un mundo espectacular que estoy demasiado encantada, pero siempre me he movido mucho en lo sistémico, o sea, siempre he estado estudiando lo que son las dinámicas sistémicas, ¿sí? Y dentro de lo que papá da, ¿sí? Papá me tiene que traer del lecho de mamá, del nicho, es la palabra, de mamá y poner en el clan y decir, tú perteneces. Esto es tan fuerte que en Colombia, ¿cuál es el apellido que nos va después del nombre? El del padre. De El del papá. padre, ¿sí? En otros países funciona diferente, hay países donde tú escoges, pero vamos a situarnos acá como para por lo menos ir entendiendo la primera fase y luego entender, ¿sí? Porque otros países han Sí. dicho, bueno, el de la mamá también, inclusive eso tiene como toda su mística y demás. Entonces, lo primero que nos da papá es la pertenencia. Entonces, cuando nosotros llegamos a la vida y no hay primero que todo esa pertenencia, nosotros siempre nos sentimos en vergüenza. Nos vamos a sentir en vergüenza si de pronto papá no nos reconoció, si de pronto por las circunstancias mamá no le dijo a papá que estaba embarazada y que venía un bebé. Si es un hijo que queda en el secreto, o sea, nadie sabe cuál fue el papá, ¿sí? Por muchas circunstancias que hay. Entonces, lo primero que nos afecta que papá no esté con esa presencia fuerte es la pertenencia a un clan, ¿sí? Entonces, lo segundo, como segundo nivel, serían nuestras relaciones. Nuestras relaciones se ven afectadas porque estamos en un trabajo y sentimos que no pertenecemos. Así estemos haciendo el trabajo del sueño, pero no, nos sentimos que no pertenecemos porque desde atrás, ¿sí? No hubo esa ubicación en la pertenencia del clan, en la fatría, que es otro término, son los hermanos, es el orden de los hermanos. Entonces, si no hubo un papá que me colocara a mí, ¿sí? En primera medida, cuando yo era un ser indefenso, yo me voy a sentir que no pertenezco, ¿sí? Las relaciones interpersonales, en los trabajos, en los proyectos. Entonces yo voy a ser una persona que inicia un proyecto y nunca me voy a sentir a gusto. O sea, a mí me va a faltar, como decimos aquí en Colombia, el centavo para el peso. Si lo hago y lo logro no me gusta, me dan el reconocimiento y me dan una medalla, me dan algo en el trabajo, en lo que sea, en la parte académica, y yo digo, pero eso ni me importa.
O sea, voy a estar así porque yo todavía siento que no pertenezco. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, lo primero que afecta es la pertenencia. Si te afecta la pertenencia, salen las otras heridas, ¿sí? El abandono, el rechazo, la injusticia y todas las otras que pueden salir. Ay, esto que me mencionas como que me explota la cabeza de ver cómo algo que genuinamente nosotros no somos conscientes, porque tal vez cuando estamos chiquitos o cuando estamos desde la barriguita de la mamá, no somos conscientes de toda la información y toda la carga genética o contextual que traemos ya por el simple hecho de estar en la barriguita de la mamá. Y entonces estamos hablando de algunos patrones que empezamos a desarrollar debido a esa ausencia de papá. Yo tengo una pregunta, por ejemplo, ¿qué pasa cuando tenemos heridas con papá no sanadas? Un ejemplo, y no sé si esto influye, pero lo quiero preguntar. El hecho de que papá no quiera una niña, sino quiera un niño, ¿cómo afecta esto a la vida de una persona? O al revés, que quieran niña y pues salga niño. O sea, ¿cómo este tema puede empezar a jugar sin querer en tu día a día? Mira, Marce, esto juega de una manera, una palabra que yo utilizo mucho, brutalmente, o sea, obvio, nadie lo hace con la intención de que sea así, o sea, hagamos la Total, salvedad. Yo sí, siempre total. digo esta frase y se lo digo a mis consultantes, me la digo a mí, se lo digo a mis seres queridos. Nuestros padres hicieron lo mejor que podían con lo que tenían. Si tenían poco, dieron lo mejor. Si tenían mucho, también dieron lo mejor. ¿Sí? Entonces no es desde el juicio, es más desde, Desde el juicio. sino desde el entender mi vida, porque en la manera en que yo la entienda, comprenda las fichitas y el rompecabezas, lo armo y me va a quedar una imagen súper linda, ¿cierto? Entonces, desde ese intentar entender, hay una cosa que se llaman las expectativas de género, ¿sí? Y eso se ven como desórdenes, ¿sí? En algo que es como nuestra historia de vida, podría decirse en términos psicogenealogistas, en la historia o la novela natal, ¿sí? Porque nosotros tenemos una novela, a veces eso es un novelo, no, que tenemos. La Rosa de No, Guadalupe. se quedan pañales a veces, uno dice, juepucha, o sea, todo eso pasó en mi vida antes de que yo llegara. Bueno, a veces como para comprar palomitas uno y escuchar a los papás echar los cuentos. Sí, sí, Entonces, sí. sí, entonces, o sea, ¿por qué entender estas expectativas? O sea, ya genera un desorden en el neonato, o sea, se genera porque se está esperando, digamos que hoy en día es un poquito el rango de eso ha bajado porque ya están las ecografías que te saben el género y bueno, todo esto, ¿sí? Antes era mucho más fuerte porque, por ejemplo, se esperaba que el hijo mayor, el primogénito, fuera ¿qué? Hombre. Hombre, Hombre, ¿cierto? Entonces, como que la familia se preparaba para que el primer hijo que se iba a tener fuera hombre. Entonces, estos son unas expectativas, son unas categorías que se le ponen como de peso al ser que está por nacer y cómo lo influencian. Nosotros, vuelvo y repito, tenemos energía masculina y energía femenina, sagrado femenino, sagrado masculino. Si yo soy una niña, vengo al mundo como una niña, ¿sí? Biológicamente y morfogenéticamente vengo a ser una niña, pero mis papás esperaban de mí un varón, ¿sí? Resulta que yo voy a nacer con una carga energética masculina mayor. Yo voy a ser una niña que me gusta los carros, y no porque esto pertenezca a un género, sino porque dentro del contexto social estas cosas están más asociadas, ¿sí? Porque ahí, por ejemplo, a mí me encantan las camionetas así súper grandes, así mi marido me dice, usted como que qué gustos tiene, ¿no? Pero es como para darles un ejemplo, ¿sí? Entonces, sí, sí, sí. o por ejemplo, yo voy a ser la que me gusta taladrar en mi casa, abrir un huequito para poner ¿sí? Que normalmente pues voy a tener unas energías que van a denotar mucho más un contexto en energía masculina. Esto no es malo si se convierte en una habilidad, porque poner un cuadro en la casa si no está el esposo de uno o no hay alguien que le ayude, pues es una habilidad. Pero ¿qué pasa? Cuando yo en mis dinámicas, por ejemplo, debo ser maternal, debo generar una energía femenina. Entonces, como tengo tan arriba mi energía masculina, a mí me va a costar ser, por ejemplo, muy maternal con mis hijos. Si tengo una energía masculina arriba, yo, por ejemplo, me voy a relacionar mejor con hombres que con mujeres, ¿sí?
Y entonces, si yo necesito trabajar en un grupo solo con mujeres porque Dios, la vida y el universo me pusieron ahí, como yo tengo mi energía masculina al tope, yo voy a chocar con todas ellas, ¿sí? Porque yo no voy a encontrar como un punto, ¿sí?, femenino. Esta dinámica de pronto más femenina me va a costar, ¿sí? ¿En qué otras situaciones? A nivel de salud. Ya esto les hablé es como de las dinámicas. Ahora a nivel de salud. Resulta que nuestro cuerpo también tiene un lado masculino y un lado femenino. Entonces, en esta parte del conocimiento holístico, el lado derecho de nuestro cuerpo pertenece a la energía masculina, la energía nutricia de papá. Y el lado izquierdo pertenece a la energía femenina, la energía nutricia de mamá, ¿sí? Entonces, si había mucha expectativa, yo puedo, por ejemplo, generar una facilidad a situaciones del lado derecho, ¿sí? Entonces, el pulmón derecho, el lado derecho del colon, afectaciones hacia el lado de este cuerpo, que la pierna. Yo, por ejemplo, en consulta tenía una consultante muy curiosa, ella generaba unos calambres que tiene ahorita un diagnóstico médico que se me escapa, pero solo era en el lado derecho del cuerpo, ¿sí? Eran como unas microconvulsiones y generaba como unos calambres y solo era el lado derecho del cuerpo. Su lado izquierdo le hacían tomografía, le hacían todo y el lado derecho izquierdo espectacular, sin ningún problema, y el lado derecho afectado, ¿sí? Y uno revisaba su novela y entonces había muchas expectativas, fueron puras mujeres en las familias, o sea, fueron como 6 mujeres, no hubo niño, entonces sí me explico a dónde va el proceso. Sí, ahí tengo otra inquietud, o sea, ¿cómo? Tú ya nos has contado algunas dinámicas y, por ejemplo, acá hay personas que nos estén escuchando y que digan: "Ay, a mí yo también como que me identifico más con esto", pero que nunca habían sido conscientes del tema. Entonces, para esas personas que quieren empezar a tener conciencia, ¿cómo uno identifica estos patrones? O sea, ¿hay alguna herramienta, hay algún tema que uno pueda decir: "Uy, ya tengo más desarrollada mi energía femenina o más desarrollada mi energía masculina"? Una es súper sencillo y es con tu pareja o con la persona que vivas, ¿sí? Entonces, si tú eres hombre y estás teniendo muchos conflictos a nivel con tu esposa, tu amiga, tu hermana, donde te exigen que te comportes y te dicen, pero es que usted, ¿por qué actúa de esa manera? Eso es un radar. Ahí ya es como una ubicación. Pero usted, ¿por qué sale con eso? Pero usted, ¿por qué se le ocurren esas cosas? Oiga, venga, a ver, ¿será que yo tengo como más mi energía femenina o mi energía masculina? En las mujeres, esa dinámica que les decía de como llevarse a uno muy mal con otras mujeres, ¿sí? Puede ser una identificación. O sencillamente cuando tengas una situación de salud, que tengo, no sé, me salió un orzuelo, que es como un forúnculo que sale acá como en el ojo, pero me salió del lado derecho. Que tengo una muela, que me salió un proceso en la muela y no, y ahora me tienen que hacer una cosa y tal, ¿sí? Del lado derecho, del lado izquierdo. Es como revisar, porque todo lo que llega a nuestra vida es información. Si tenemos dos opciones, o es el conflicto de la vida, o es información que necesita ser procesada, que necesita ser analizada y que necesita ser trabajada, ¿sí? Y pues seamos honestas. Si una persona ve esta información es porque ya tiene una semilla y ya algún bichito te picó de decir, lo que a mí me está pasando es por algo más, no es solo que me pasó, no es que la vida yo soy de malas y me pasó. ¿Sí? Entonces, el que solamente tú tengas la semilla de decir, ¿a qué será esto? ¿A qué se deberá esto? Otra muy fácil es con quién te la llevas mejor, con mamá o con papá. O sea, ¿con quién hay más conflictos? Indistintamente de si vives con ellos, ¿sí? Pero, por ejemplo, el comentario que yo les hacía de alguna vez le escuché, no, ese señor ni me hable. No, pues ya sabemos que ahí hay un conflicto con papá, ¿sí? Ahí podría ser una forma de empezar. Mafe, o sea, no, Marce, o sea, no te vas a dañar del programa como cosa rara. Ni hablé. Ah, ok, no. Ella le encanta y dice, tengo preguntas, pero yo también. Mafe, porque justamente am, ahí es donde yo te preguntaba, te decía que al principio me había generado muchas inquietudes este tema, porque ¿en qué momento?
uno puede saber que realmente hizo como esa sanación sin ser como consciente de toda esta parte? Te explico un poco, digamos, a mí me pasó algo particular. em, a mi papi tuvo COVID, ¿sí? Y estuvimos a punto de perderlo. Y en ese proceso, pues antes de eso, mi papi como vive en otra ciudad, yo vivía con mi mamá, entonces digamos que dentro de mi mente inconsciente era como decir, em, si algo le pasara a mi mamá, a mí me daría más duro, ¿sí? Que si a mi papá, porque vivía con mi mamá y con mi papi lo veía eventualmente. Pero cuando llega a pasar ese suceso, es como, pucha, ahí yo sentí que se me acababa la vida y yo decía, y ahí me di cuenta como independientemente si estuvo o no pegado conmigo, el dolor es igual, el miedo de perderlo es igual. Y a partir de allí como empezó un proceso. Incluso por eso te preguntaba hace un momento el tema de cómo se vinculaba el linaje paterno con la herida de, por ejemplo, cuando el papá tampoco tuvo como ese afecto, que no era como esa relación de que uno espera que el papá sea cariñoso y demás, pero ahoritica en todo este proceso que uno empieza a trabajar solito y cuando uno se hace responsable de, venga, yo no voy a culpar de que si mis papás hicieron o no hicieron, porque es lo que tú dijiste, es tener conciencia y decir, venga, ellos hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían para darnos lo mejor en ese momento y gracias a eso somos las personas que somos hoy. Cuando empezamos a ver desde ese tema de la compasión, de comprender, de entender que hicieron mejor, y hoy por hoy, digamos, a mí un ejercicio que me ayudó muchísimo, que vi en una sesión, es si lo recuerdas, trata de ir a una situación que te marcó muchísimo, que tú sientes que te hizo mucho daño con tu papá o con tu mamá o con cualquier persona que te haya lastimado y que te generó esa herida, trata de ir allá. Trata de verlo desde afuera esa escena, o sea, como si estuvieras en cine, revive ese momento, pero cuando estés allí, trata de ver el niño interior lastimado de esa persona de lo que te estaba diciendo. Para mí me voló la cabeza porque es entender que esas personas también tienen sus heridas, tienen sus procesos, que incluso ellos no tuvieron las herramientas que hoy por hoy tenemos nosotros para poder hacer esta parte. Entonces, hoy, con mi papi, antes no teníamos una relación tan bonita, después de lo del COVID, la relación que hay entre nosotros como hijos con él fue una cosa loquísima porque nos unió muchísimo, estamos súper pendientes el uno del otro, y ahí es donde te quería preguntar, sin entrar a profundidad en el tema del linaje paterno, porque no conocía bien acerca de ese tema, pero sí empecé a comprender algunas cosas, ¿cómo uno sabe que está sanando o que sanó y que eso ya quedó atrás y que yo voy a poder seguir adelante, incluso con lo que tú decías, con esa parte, digamos, la parte financiera, la parte de seguridad, que todo hacia atrás pudo haberte afectado, pero cuando yo hago conciencia y permito ver con amor todo eso que pasó y que sé que me permite ser hoy mi mejor versión, ¿puedo decir que estoy sanando o tengo que hacer algo adicional o para decir, venga, esto de verdad ya quedó atrás? Bueno, Bella, te voy a responder en tres partes. Primero, tú decías, me di cuenta que cuando hubo un riesgo de perder a mi padre, entonces yo lo amaba mucho. Esto pasa porque papá y mamá viven en nosotros, ¿sí? O sea, nosotros somos el resultado y nosotros, esto es súper importante entenderlo, indistintamente lo que haya pasado con la historia de mamá y de papá, nosotros somos el éxito de la relación de mamá y de papá, así haya durado un día o 20 años, ¿sí? Somos el éxito porque la vida se preservó y nosotros logramos estar en la vida. Solo por eso somos un regalo y somos el éxito de la relación de mamá y de papá porque se logró. Y lo único que ellos tenían realmente una obligación exagerada era darnos la vida y ya lo hicieron. La protección hasta cierta edad, pero ya por eso después uno sale del nido. Entonces, por eso es que tú cuando ves el riesgo de pérdida, tú dices, "Oh, yo lo quiero más de lo que yo pensaba, porque es la mitad, ahí está la mitad, ¿sí? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, sanar no es un proceso. A pesar de que hay muchos procesos dentro de la sanación, sanar no es un proceso y no es una meta.
O sea, yo les voy a desvirtuar esto porque pues yo estoy desde los 19 años sanando y tengo 38. Entonces, ¿qué esperanzas tengo en la vida? No, ya si no sano, entonces un montón de años ya apague y vámonos. No. O sea, sanar realmente es un estilo de vida. Sanar es una elección, ¿sí? Uy, Es una me gusta filosofía esa de vida. frase. Sanar es, o sea, a mí hay un video por ahí que me mandó una paciente y decía, era como un meme, yo con esta sanadera, ya suélteme sanadera, o sea, pero es verdad, o sea, sí, lo vemos jocosamente, pero es que sanar es una elección, ¿sí? Y sanar no es debilidad. O sea, eso hay que sacárselo de la cabeza. Los que sanamos no somos débiles, al contrario, los que sanamos somos los más valientes, porque cogemos las cosas y las vemos de frente y bueno, venga, ¿cómo es el cuento? Vamos a revisarlo, vamos a procesarlo, vamos a hacerle, ¿sí? Entonces, yo sé que hoy en día, porque pues son temas que están como muy en el auge de todo y en las redes y en todo lado, y hoy en día hay más escritores que hablan de la palabra, hoy en día pues hay más terapeutas que nos dedicamos a esto. O sea, yo estudié Reiki como a los 19 años y a mí me parecía que eso era solo como que yo lo hacía en el mundo, ¿sí? Hoy en día, pues todos estamos en este camino, muchas personas, no todos, muchas personas estamos en este camino. Entonces, la palabra se nos ha vuelto más común, ¿sí? Pero sanar es eso, o sea, tú no puedes decir, hoy comencé a trabajar a papá y en diciembre, Mafe, me aseguras que ya con las terapias, ya yo no tengo que volver a trabajar a papá. O sea, no hay manera de que eso sea así, no lo hay. Entonces es una filosofía de vida y a mí me preguntan, ¿usted va a estudiar algo más? Sí. ¿Y qué más tiene que sanar? No sé, pero yo sigo en el cuento, ¿sí? Porque ya, Yo soy como tú, yo estudio todo. o sea, donde me jale la energía, allá estoy. O sea, donde ahorita para la próxima, bueno, el fin de semana me voy a estudiar medicina china porque yo vivo pues en Ocaña, acá no hay como escuelas de formación de eso, me voy a estudiar medicina china el fin de semana, llego el jueves, empiezo a estudiar una clase que por la hora me toca estudiarla de 2 de la mañana a 10 de la mañana, imagínense, o sea, me va a acostar como la gallina a las 5 de la tarde para poderme levantar a las 2 y me preguntan, ¿y eso no le incomoda? No, porque para mí no es como que, ay, por sanar entonces, no, o sea, para mí es un gusto, o sea, para mí esto es, por eso me pueden tener todo el día, o sea, yo llego a una fiesta y 15 minutos después estoy hablando de Dios, de la vida, del universo, de las energías, de todo eso, ¿sí? Porque para mí es un estilo de vida, obvio, esto no es para todo el mundo, ¿sí? Hay gente que solo va a un proceso y ya, está bien. Esa es otra cosa que entiendas de la sanación, que hasta donde tú puedas hacerlo, perfecto, no te culpes, no quieras compararte con otros yogis elevados de la conciencia porque eso nos hace más daño y ahí es cuando sanar se vuelve una cruz y no realmente una solución, ¿sí? O cuando tú quieres parecerte a otro, que a todos nos ha pasado en algún momento de la vida y más con las redes sociales, ¿sí? Que decimos, no, mire tan chévere ella, mire todo, no sé qué, no, o sea, todos vamos en un camino, ¿sí? Que se llama la vida, pero lo hacemos por rutas diferentes y todas las rutas son perfectas, son sagradas, son respetables, ¿sí? Eso. ¿Qué sí pasa? Un poco, Vane, para poderte responder tu pregunta, que uno se da cuenta que uno ha evolucionado en ese proceso de sanación cuando ya no me afectan tanto las cosas. Por ejemplo, yo tenía una pésima relación con las mujeres, amigas y en el entorno. ¿Sí? Cuando yo empecé, ¿por qué? Porque yo hacía todo por complacer a una amiga, yo hacía todo por complacer a cualquier mujer en mi vida, jefe, familia, compañera, lo que llámese como se llame, pero que fuera mujer. Yo me daba y me daba y me drenaba y, o sea, a mí no me importaba si a mí me estaba doliendo con tal que ella estuviera bien, con tal que estuviera cómoda, con tal de que siguiera siendo mi amiga, con tal de que siguiera, sí, yo le resolvía problemas, yo hacía cosas incómodas con tal de que ella estuviera bien y que se diera cuenta que mi amistad valía, pero yo terminaba poniéndome como tapete, ¿sí? Cuando yo empiezo a sanar la relación con mi papá y empiezo a ver a mi papá y empiezo a ver todos los regalos que tiene mi papá, mis hermanos en varones, ¿sí? Cuando empiezo a ver todos esos regalos del linaje masculino, ya yo empiezo a entender y a darme mi propio lugar. Y entonces empecé a relacionarme desde un lugar más sano. Cuesta, sí, porque dejar ir personas es de lo más doloroso que hay en este mundo. Pero logras hacerlo, logras ponerte en esa dinámica
y logras ir sanando tus relaciones. Entonces, siento que no es un proceso finalizado, pero sí logras darte cuenta, por ejemplo, de eso, que te relacionas mejor con las mujeres, que te entiendes más y así varias cosas. O sea, te das cuenta en tu entorno que lo que antes te costaba, ya no te cuesta. A mí me costaba decir no, no se imaginan. Y ya hoy en día yo pues puedo decir no con mayor respeto, no me siento tan culpable, a veces me siento culpable, pero pues lo trabajo, ¿sí? Entonces uno mira atrás y uno dice, ah, no, entonces sí he sanado, ¿sí? Y no esperar una meta. O sea, en nada, mire, en la vida las metas hay que ponerlas y tienen que estar en un vision board y todo el tema porque es muy bonito manifestar, pero nunca se concentren en la meta. Lo bacano y lo chévere y lo que nota hacer es el proceso. ¿Sí? El proceso. Sí, totalmente de acuerdo, Mafe. Y eso es una de las lecciones que casi me he tatuado de, o sea, no me lo he tatuado, pero quiero tatuármelo, como disfruta el proceso, porque en lo personal yo me considero una persona muy estructurada. Entonces, yo planeo, yo reviso, y esa parte la estoy soltando. La estoy soltando porque hay que fluir, disfrutar. Obviamente, hace parte de mi personalidad y me gusta esa parte de mi personalidad porque siento que esa parte me ha llevado donde estoy ahorita. Entonces, tampoco estoy peleada con eso, solamente que tengo que empezar a ser un poquito más flexible. Y continuando con el tema del linaje paterno, yo tengo una inquietud y es cómo el linaje paterno o cómo esa relación con papá o esa herida con papá se ve reflejada en nuestras parejas. ¿Por qué te lo pregunto? Porque he escuchado muchos comentarios en mi entorno, así coloquialmente dicen, ay, no, pero es que esto lo que está buscando es papá. Y uno es como así, o sea, no, o sea, así como hay esa relación entre mi papá y mi pareja. Bueno, Marce, te voy a regalar primero una frase para que te la tatúes también, ¿sí? Yo amo los tatuajes, pero pues por unos temas médicos no me he podido hacer tatuajes. Entonces cuando voy al mar me pongo los de henna. Eh, es esta frase, Marce, mejor hecho que perfecto. O sea, hay que hacer las cosas así uno diga, "Ay, me quedó mal porque a la siguiente vez lo vas a hacer mejor y a la siguiente mejor y mejor y mejor y mejor. ¿Listo? Ahora, ¿cómo afecta? Claro, ese comentario que tú dices de está buscando es papá y no pareja, mira, esto es un movimiento inconsciente. Nosotros somos solamente conscientes, hay algunos neurocientíficos, desde la parte de la epigenética, todo lo transgeneracional, que habla del inconsciente familiar, ¿sí? Freud nos hablaba del inconsciente, luego Jung habla del inconsciente colectivo y todas estas nuevas ciencias también nos hablan del inconsciente familiar, ¿sí? O sea, nosotros tenemos unos parámetros que están como atrás, manejando como el títere, ¿cierto? Como estas tablitas que les ponen a los títeres y que cuelgan las cuerdas, perdón. Yo y mi dislexia me tienen que tener paciencia. Que cuelgan así y nos manejan, ¿cierto? Si han visto eso, como que en el colegio a uno le tocaba hacer estos títeres. Ahí está, esas tablitas son el inconsciente. ¿Qué pasa? Que tú conscientemente, uno conscientemente dice, yo quiero el hombre, voy a manifestar el hombre de mi sueño. Que sea así, que sea asado, que tenga esto, que mida tanto, que el color del pelo, que sea así, que sea proveedor, todas las cosas que tú quieras de una persona. Y el inconsciente atrás está, ajá, sí, ¿cómo no? O sea, el inconsciente está diciendo, tienes una herida de esto con papá, ¿sí? Fue de pronto una persona que consumía alcohol, fue una persona de pronto un poco picaflor, tenía varios vínculos, varias relaciones, y tú necesitas sanar eso. Y el inconsciente dice, no, mamita, ¿sabe qué le voy a traer? Uno igual a su papá. ¿Para qué? No para que usted se pelee con el pobre hombre, para que usted pueda sanarlo. ¿Sí? Entonces uno va buscando el del 1,80 m que vuela como hecho los turcos, los videos esos, y te llega pues el que necesitas para sanar. Y no es que sea malo, no es que sí, es el que requieres. Es el que requieres. Y no hay otra manera no tan, Claro, tan drástica. claro, la hay. Y es el aprendizaje.
Y es por eso que a mí me encanta mucho, yo no soy especialista en adolescentes, pero la vida me ha traído muchos adolescentes en la educación. Somos la generación, los millennials, somos la generación que empezó a ir a terapia, que empezó a ser consciente y que empezó a romper lo que nuestros padres no pudieron romper. Entonces, si tú ya escogiste, como dicen, el que pediste y el que te llegó, entonces sánalo, ¿sí? Y deja la semilla de conciencia en tus hijos, o si no en tus sobrinos, si no tienes hijos, en la gente o los adolescentes de tu entorno, y que sepas que lo puedes cambiar, ¿sí? Que sepas y que entiendas, ok, el que te llegó igual se parece a mi papá, pero lo amo, porque lo amo y me enamoré de él y lo quiero y quiero que sea mi compañero de vida. Entonces voy a sanarlo y sanémoslo juntos, ¿sí? Seamos conscientes ambos, ¿sí? ¿No tienes pareja? Bueno, sánalo para que esa pareja que quieres manifestar ya no lo hagas desde el inconsciente, sino lo hagas siendo muy consciente de lo que quieres manifestar. Yo acompañé una boda, una ceremonia holística que si quieren ver qué es, está por ahí en mi perfil y voy a seguir compartiendo videitos para lo que vean. Y yo amé trabajar con esa pareja porque ya venían muy, muy trabajados en esa parte de no conectar, justo como con el tema de lo que me trauma lo atraigo, sino que, o sea, ya se habían dado golpes porque a veces en la vida aprendemos de esa manera. Entonces logran manifestar, entonces ella logra manifestar un hombre que realmente es lo que ella quiere, merece y pide a Dios, a la vida y al universo. Y lo mismo él, ¿sí? Entonces, ¿sí es posible? Claro que es posible. Lo que pasa es que tú no te puedes echar a la pena si ya no fue tu historia, ¿sí? ¿Sí? Porque es que a veces tenemos ese como... Esto tiene un término y se me escapa en este momento, pero es casi como, la expresión es como que estamos en busca del perfeccionismo, ¿sí? Entonces redes sociales nos ha lastimado un poquito la mente en eso, de que todo tiene que ser, no, mira, tu historia es perfecta. Tu historia como es hermosa, es perfecta. Adecúa lo que tú quieres a tu vida, ¿sí? Adecúa lo que ya está y que funciona, haz lo que funcione mejor. Y si algo, pues puedes cambiarlo, cámbialo, ¿sí? Total, sabes que estoy muy de acuerdo con eso que acabas de decir, de que tu historia es perfecta. Y cuando uno está en todo este proceso, y justo se lo decía a Marce hace unos días, y es chévere cuando tú volteas a ver hacia atrás toda tu historia y cómo se van conectando todos los puntos, y que todo ha sido tan perfecto para que estés donde estás hoy. O sea, eso sí es algo como que he venido valorando mucho, y lo que también has dicho y he mencionado, no se enamoren de la meta, no se enfoquen en eso, sino disfruten ese proceso, porque a veces uno en todo este viaje, uno se da muy duro en el momento, pero ya cuando uno empieza a hacer conciencia y cuando ve, dice: "Juepucha, ha dolido como un berraco, pero ha sido tan bonito", ha sido ver cómo va saliendo otra vez esa flor, cómo va creciendo, pero diferente, con más fortaleza, con no, o sea, no sé cómo explicarles de todo lo que este proceso significa. Pero también hay muchas preguntas que surgen, Mafe, y también quiero preguntarte, ¿cómo influye, ese tema del linaje paterno, la madre? Porque a veces, y he visto en muchos casos, que a veces las mamás quedan con ese resentimiento porque la pareja les fue infiel o algo les hicieron, entonces con sus hijos los llenan como de ese rencor y es que su papá es terrible, es que no sé qué. Gracias a Dios puedo decir que en este caso con mi mamá sí fue una mujer que siempre fue como pendiente de su papá, llámenlo, no sé qué, demuéstrenle el amor, pero sí vi también casos en los que decían como esa parte de lo que te digo, como generar como sembrar ese rencor también en los hijos y pueden llegar a causar lo que tú nos decías que al principio te ha pasado con tus consultantes y es, y a mí no me hable de ese señor, yo no quiero saber de él. ¿Cómo afecta que la madre hable mal de su padre en ese tema del linaje paterno? Eso es otra perturbación en el sistema. O sea, eso que tú hablas es una perturbación. ¿Por qué? Porque los papás son los grandes y los hijos siempre serán chiquitos. Y no chiquito desde el punto de vista de menospreciar, no. O sea, hablo de órdenes del amor, esto lo habló mucho Bert Hellinger, también el creador de constelaciones, y hay unos órdenes, ¿sí? Y los que primero llegaron a la vida fueron los papás,
y nosotros llegamos después que ellos porque ellos nos regalan la vida y nos traen a la vida. ¿Sí me explico? Entonces, esos asuntos, porque uno puede ser expareja, pero uno nunca será ex papá o ex mamá. Jamás. O sea, ese vínculo es para toda la vida. Y la persona se muere, muera el hijo o muera la madre, y uno dice, mi hijo está muerto o mi mamá está muerta. O sea, nunca dejas de ser hijo y mamá o hijo y papá, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que es una perturbación que desde las carencias de la relación de pareja que tuvieron mi mamá y mi papá, en esas carencias, ellos se genera, no, porque no es como por culpabilidad, porque muchas veces es por desconocimiento, se genera esa perturbación. Y la primera perturbación es que los hijos no tienen por qué estarle resolviendo los problemas maritales o de pareja a los papás, ¿sí? O sea, cuando un hijo se vuelve, no, es que mi hija es una consejera espectacular. Yo a los 14 años le decía a mi hija esto y mi hija da unos consejos. Ella yo creo que va a ser psicóloga y ella va así. Pues obvio, la madre lo hace desde el desconocimiento, pero ¿qué estamos poniendo ahí? Estamos perturbando porque es que eso no tiene que enterarse el hijo, ¿sí? Si vio la dinámica, bueno, la vio, pero eso tiene que resolverlo mamá y papá. Entonces, ¿cómo afecta? Pues que ya de entrada hay una perturbación. Si la mamá se da cuenta que está haciendo eso con el hijo, y si hay alguna mamá que me esté escuchando en este momento, primero te digo, no te culpes, probablemente lo hacías porque pues era lo que te nacía hacer o lo que creías que estaba bien hacerlo, y que desde el fondo de pronto una mamá hace eso porque piensa que va a proteger a su hijo o a su hija, ¿sí? Como para que el papá no le haga desaires, o sí, a veces son esas dinámicas las que funcionan así, o porque hay rencores muy profundos ahí en su corazón no sanados. Entonces, si eres una mamá, yo te digo, no te culpes, mas sin embargo, esos asuntos no deben ser resueltos por nuestros hijos, ¿sí? Si de pronto ahora es una mamá que está en una dinámica de que si vive con el papá, no se echen culpa si ve que papá y mamá se pelean, ¿sí? Al contrario, bueno, que eso sirva también para demostrar que pueden volver a resolver sus problemas, porque a veces en la dinámica de familia, viviendo en una casa, es imposible que los hijos no se den cuenta que mamá y papá están peleando. Y uno tampoco va a ser el de que todo está perfecto para las apariencias y no, ¿sí? Pero que así como de pronto ellos ven la dinámica de discusión, ellos puedan ver la dinámica de reconciliación, porque también te enseña en que, ok, o sea, mi mamá y mi papá tuvieron este desacuerdo, obviamente dentro de los límites, ¿no? Porque hay situaciones que ya son más de violencia y todo esto que pues obviamente no, ¿sí? No está bien porque no genera una herida. Pero si es una discusión sana, llamémosla así, ¿sí? Que ellos también puedan ver que tú te reconcilias y que hay un acuerdo y que hay un cambio en la dinámica de pareja, ¿sí? Eso es lo que yo aplico. Dentro de la coherencia terapéutica es lo que yo aplico en mi hogar. Y cuando mis hijos de pronto, no, es que porque estás triste, que pasó esto con papá, yo le digo, mi amor, yo te amo. Y gracias por tú preocuparte por mi hijo, pero tú eres el hijo. Y yo soy la mamá y tu papá y yo somos los que tenemos que resolver este desacuerdo que tuvimos por esto o lo que sea. Tú no te preocupes, mi amor, porque ese no es tu trabajo, ¿sí? Entonces, me fui un poco de la pregunta, pero tú me decías, era que cómo afecta el que la mamá le diga. Pues en un desorden de que la mujer cree, por ejemplo, una chica que ve siempre que su mamá le habla con un poco de odio sobre su papá. Pues yo te pregunto, ¿crees que esa chica va a poder generar amor real y sincero cuando tenga una pareja? Siempre va a ser un vínculo de odio, sin quererlo, y la mamá sin quererle hacer daño, y la hija sin querer tampoco recibir ese daño. Sus vínculos, digamos que en relaciones y hasta en relación de trabajo, por ejemplo, a una chica sí le puede costar tener un jefe hombre porque va a ser como una relación de odio, y si tiene una pareja, pues también va a proyectar ese odio. Súper, justamente por eso quería hacerte esa pregunta, porque uno poco a poco va entendiendo ciertas cositas, no todo, porque esto es un mundo gigante lo que hay detrás, pero si uno va entendiendo, y te la hice justamente porque hay muchas personas que van a estar viendo este episodio y que quizás no son conscientes de nada, pero estas ciertas cositas que tú nos vas dando, estas píldoras como que hacen, como dice, uy, espéreme, entonces acá puede estar pasando algo. Es justamente lo que queremos acá
que cada cosa de lo que Mafe nos está contando las puedan ustedes como empezar a hacerse esas preguntas o esos cuestionamientos para que ustedes identifiquen si ahí hay algo que trabajar y si hay algo que sanar como tal. Aunque el Mafe ya también nos lo dijo, esto es un proceso de por vida, o sea, acá hay trabajo para adelante, nunca se va a terminar de sanar. Eh, y perdón, Marce, pero por eso también quería Date, date, quería es tu podcast. preguntarte, Mafe, ¿cómo hacemos entonces? Porque una cosa es la relación con el padre y otra cosa es el vínculo con el padre. Entonces, aquellas personas que quizás tienen ese sentimiento que tú manifestaste al principio de, yo no quiero saber nada de ese señor, es necesario que yo con la persona físicamente de mi padre haga ese proceso o yo lo puedo hacer por entendiendo que el perdón me libera a mí y no le estoy liberando a la otra persona. Sí, aquí para complementar un poquito la pregunta de Vane, que era algo muy similar a lo que te ha preguntado. Tú nos contaste como, bueno, si tú eres mamá, nos acabas de decir, tú eres mamá, no te culpes, eso no le corresponde a tus hijos. Pero ahora desde el lado del hijo, ¿cómo resignifico? Volviendo al ejemplo que nos ponías como de la chica que escucha a la mamá todo el tiempo hablándole de odio. Entonces, mis vínculos con mis parejas van a tener como ese tema de odio, pues, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo resignifico esa relación? Entonces, va por ahí, Vane. Mira, ambas preguntas se complementan súper bien porque es que todo parte de mí. Sí, parte del hecho de que si me estás escuchando a mí, estás escuchando a Vania, a Marce o a cualquier coach, terapeuta o facilitador, es porque ya esa semillita de cambio está en ti, ¿sí? Y todo parte de mí. Yo no puedo, miren, esta es una máxima universal. Yo no puedo esperar que las cosas cambien afuera, esperando que sea afuera lo que cambie. Yo lo único que puedo controlar es mi propio cambio, mis propias decisiones. El yo elegir algo diferente. ¿Sí me explico? O sea, eso es una máxima que a mí me costó muchos años aprenderla. Ojalá si les queda eso, ya me doy por bien servida, porque, o sea, yo no puedo pretender que mi papá me quiera, me haga, esté cerca de mí si no hay un vínculo. Si yo lo conocí a los 25 años, yo no puedo esperar eso, ¿sí? Yo tengo es que cambiar yo. Que tenga que hacer un proceso con mi papá. En los adolescentes, si hay la oportunidad de hacerlo, genial que los papás se involucren en el proceso de sanación. En los niños, magnífico, o sea, todavía más si hay esa disposición del papá de conectar, ¿sí? Entonces, si tú me dices que estuvieran los dos en terapia, si es un adolescente, un niño o inclusive adulto y el papá quiere estar dentro de ese proceso de sanación, que es independiente, ¿no? No es que vamos los dos como dos así pegaditos, no, 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 o sea, usted hace su cuento y yo hago el mío porque es individual, ¿sí? Si se pudiera hacer, maravilloso, o sea, ese es el escenario perfecto, más sin embargo no es el escenario común, no es la norma, esa es la excepción. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Entender que aún así mi papá no sepa que yo estoy sanando el linaje con él, yo lo puedo hacer. Que lo tengo que buscar y no lo quiero buscar, tranquila, no lo tienes que buscar, puedes hacer el proceso sola, ¿sí? Tú hablabas del perdón. Yo hace un tiempo entendí que el único perdón que existe es el autoperdón. Porque si yo me pongo en situación de que otro de que otro me pida perdón, yo me siento superior. ¿Sí? O sea, si yo digo, no, es que mi papá me tiene que venir a pedir perdón porque él me abandonó cuando yo era chiquita. Entonces yo me estoy poniendo arriba de mi papá y ya estoy generando un desorden grande para mí, porque realmente en el orden de la vida él está arriba que en la vida, en el orden del amor está arriba y yo estoy acá, ¿sí? Entonces, y nadie es más que nadie, o sea, esto del perdón aplica para cualquiera. Yo que sí los invito, y es lo que yo hago en consultorio, procesos de reconciliación, reconciliarnos con ese vínculo, reconciliarnos con el amor, reconciliarnos en todo, ¿sí? Entonces, siento que eso les puede ayudar mucho, entender que lo que yo voy a hacer no es a la que me tengo que perdonar, es a mí, porque duré 5 años con una relación con un hombre que no me respetaba,
que me maltrataba, que me decía cosas feas y que yo me las aguanté porque no sabía cómo un hombre realmente ama a una mujer. Entonces me tengo que perdonar es a mí por tomar decisiones que no fueron tan acertadas y que me lastimaron a mí y que me hicieron daño a mí. Y cuando ya yo me logro perdonar, ocurre lo que tú dices, Vane, la liberación. Y ya hago como la mariposa, ¿sí? ¿Sí? De hecho, es así el símbolo de la metamorfosis que da el perdón, el autoperdón. Soy ya, volé, ya. Y ya no dejo, ¿sí? Que otro me quiera juzgar, porque ya yo me perdoné y me estoy haciendo ese proceso de autosanación frente al perdón y ya me reconcilié conmigo mismo. Y lo otro, yo he tenido procesos acá súper lindos, o sea, he tenido movimientos, por ejemplo, cuando tú dices, tengo que buscarlo, y cuando es la vida la que no te permite buscar porque ya el papá no está en la vida, porque está en la muerte. Imagínate. O sea, entonces no puedo sanar a papá. Y yo he tenido acá específicamente una consultante que se me vino a la mente que ella no podía hablar ni siquiera del papá. O sea, es que ni siquiera podía decir el señor, o sea, era mutismo total frente al papá. Y ella dice, Mafe, vos me ayudaste a que yo pudiera hablar de mi papá. Y yo hablo de mi papá hoy en día y puedo expresar el tema con mi papá, ¿sí? Y ella, pues, es que era así, hubiera querido buscarlo, no podía, pero igual lo sanó, ¿sí? Es que justamente eso que dices, nunca lo he visto como el autoperdón, pero sí es para mí lo he visto como esa parte liberadora ahora, porque imagínate todo ese tiempo cargando esa amargura, ese rencor y todos esos sentimientos negativos, cómo afectan nuestra vida emocional, físicamente también, porque tu cuerpo te lo va a manifestar en enfermedades que uno no, o sea, uno no se imagina cómo todo está conectado. Pero es eso, yo lo aprendí a ver desde el punto de vista, ¿por qué voy a seguir cargando este rencor? Que quizás la otra persona ni siquiera sabe, la otra persona está feliz con su vida, digamos en el caso del papá, de pronto él ni sabe, él sigue con su vida, no ha sido de pronto el padre que tú querías, pero eso es otra cosa. Ese es el padre que te ha permitido ser la persona que hoy eres, una persona fuerte quizás, capaz de enfrentar la vida. Así tenía que pasar para que seas hoy la perfección que eres. Y se los digo de todo corazón, esto de que quizás algunos digan: "Ay, no, pues es fácil porque de pronto usted tuvo a tu papá todo el tiempo y la trató con amor". No, venga, se los digo también desde donde tuve la ausencia de papá, pero lo miro hoy con amor, con respeto, por lo que tú decías, porque finalmente fue el que contribuyó para que yo hoy esté en este mundo. Y lo amo profundamente por eso, lo honro por eso, y simplemente hoy soy esa mujer fuerte, echada para adelante, porque así tenía que ser. Si hubiera sido un contexto diferente, pues, también sería una persona maravillosa, pero es eso, y entiende que cuando es autoperdonarnos por haberle cargado tanto tiempo ese rencor y ese odio que no nos va a llevar a ningún lado. Yo quiero, así con lo que está hablando Vani, que en lo que estoy muy de acuerdo, pero también, ¿cómo puedo honrar a mi padre que sé que me hizo daño? ¿Cómo puedo sanar eso sin justificar lo vivido? Es decir, voy a poner un escenario súper dramático. Mi papá golpeaba a mi mamá y me golpeaba a mí. Pero bueno, crecimos, fuimos evolucionando y las cosas cambiaron, papá cambió, pero esa niña que recibió golpes está ahí. O sea, está ahí. Y no puedo justificar que mi papá llegara tal vez alcoholizado o no alcoholizado. Estoy poniendo un escenario hipotético, pero que es real. Alcoholizado y me golpeaba a mí y a mi mamá. O sea, no puedo justificar la violencia, pero quiero sanar esa relación con mi papá. ¿Cómo se hace ese proceso? Pues miren, mis amores, hay un tema, y esto sí lo dejo súper claro, porque hay cosas que son injustificables. Y lo que es injustificable, lo siento. Entonces, cuando hay un proceso tan duro, que hablamos, por ejemplo, de situaciones de abuso, de violencia, ¿sí? Que son las más fuertes, la sanación es diferente. Porque resulta que cuando entramos en esas dinámicas ya más nocivas, hay otro componente grande. Y digo grande porque es que lo veo y es así, que es la culpa.
O sea, las dinámicas de abuso se mantienen porque la víctima se siente culpable. Las dinámicas de violencia se mantienen porque la víctima se mantiene, o sea, se siente culpable y eso se crea como una dependencia. De hecho, en psicología a veces lo llaman síndrome de Estocolmo. Tienen varios términos para referirse a esto. Estas dinámicas son más delicadas de trabajar y no se puede hablar como tan escuetamente como les he hablado yo de otros temas que son más, como que son más benévolos, ¿sí? Porque una cosa es que mi papá sea súper acelerado, por ejemplo, y son de esos hombres que ya, muy colombiano, muy paisa, ¿no? Que es todo ya y tra, ¿sí? Y que yo hable de eso y que yo diga, bueno, esa dinámica se puede sanar así, así, asado, a estas dinámicas un poco más delicadas. Siempre son, depende, o sea, siempre la sanación va con el depende y con el caso en particular. O sea, se mira y se intenta trabajar desde los componentes. A veces estos procesos de sanación son los más complejos. Yo a veces los he acompañado con psiquiatría cuando toca, psicología tradicional para ver lo conductual, ¿sí? Y las terapias que yo hago, y a veces se requiere como un grupo interdisciplinario de muchas cosas para que la persona pueda resignificar su vida y sanar. Porque vuelvo y digo, es diferente sanar el tema de que mi papá fue un acelerado toda la vida, ¿m? Y de pronto hasta regalos me trajo, porque soy una persona que soluciona y hace, y sí, o sea, no solo trajo algo malo, sino algo positivo, a cuando yo necesito sanar estas dinámicas más fuertes. Lo que le digo a estas personas, a estas mujeres que estén en estas dinámicas fuertes, es pidan ayuda, porque cuesta muchísimo pedir ayuda. O sea, estas mujeres son las que el abuso no se habla, el abuso es un secreto, la violencia no se habla, todo de puertas para adentro se solucionan las cosas, ¿sí? Estas dinámicas tienen como más picante que las un poco más tradicionales, no normales, porque nada de esto es normal, esto ahí es que verlo y sanarlo, pero sí son un poquito más complejas y a veces requieren más elaboración, requieren una elaboración mucho más compleja, mucho más detenida, mucho más consciente, pero es posible. O sea, si tú estás en una situación así, por favor, pide ayuda a una amiga, una prima, una compañera de trabajo. Háblalo porque si se sigue manteniendo en el secreto, pues ni siquiera se da la oportunidad de sanar, ni siquiera hay esa oportunidad. Y podemos seguir perpetuando cadenas fuertes de violencia, cadenas fuertes de situaciones muy complejas, ¿sí? Entonces está como, digamos, de manera general, inclusive tú puedes comenzar con un libro. Los libros, yo amo los libros, yo soy la persona más ñoña en mi casa, hay un montón de libros, mi marido me dice, otro libro, pero si no te acabas de leer uno, no, pero yo digo, ahí voy leyéndolos todos. Entonces, yo voy a Panamericana por un libro y salgo como con 4, ay Dios mío, entonces uno puede... Confirmo. Sí soy. Entonces, no, y es que lo llaman a uno, ¿no? ¿A ustedes no les ha pasado? Como que está ahí, Total. el libro hace los ojitos y uno, ay, bueno, venga. Yo tengo mi carrito lleno. Me lo mecateé en libritos. Entonces, y entonces puedes comenzar con un libro. Sí, a veces un libro, y yo me acuerdo una vez, ustedes saben que yo vi un proceso fuerte de sanación a nivel del cuerpo, y me acuerdo que una vez que estaba en una sala oncológica, había una chica, yo tenía 33 años, 32 años en ese momento, y había una chica súper joven, y yo leí toda su energía. Y yo le dije, yo llevaba un libro que estaba leyendo ese día y le digo, mira, tú no me conoces, tú no sabes quién soy yo y de pronto no nos podamos volver a ver en la vida, pero quiero regalarte este libro y quiero que quisieras, o sea, quiero de verdad que no lo dejes en la mesa de noche, me gustaría que de verdad lo leyeras y yo lo entrego, el libro. Ella lee el título y empieza a llorar y me dice, yo esta mañana le decía a Dios que me diera una señal si dejarme morir o seguir en el proceso. No. Ay, no. Dios te coloca a la persona perfecta en el momento perfecto. Y me dice mi esposo saliendo, me dijo, ¿cómo así regalaste el libro si lo compraste hace 5 días? Yo le dije, ay, yo no sé, pero fue una compulsión de dárselo, sí. Y yo sé que son eso porque uno es ángel en la vida de otros y hay otros que son ángeles en la vida de uno. Yo no me la volví a encontrar, pero con que ella me dijera eso, yo dije, así fue y así tenía que ser. Entonces, a veces hasta un libro, ¿sí? Hasta un libro te llama. Hoy en día que tenemos tanta exposición,
de pronto un carrusel con información, por ahí comienzas, un reel, este podcast, ¿sí? De pronto es lo que estás esperando y le estás diciendo adiós a la vida y al universo, una señal, por favor, una señal. Y es esta señal. Entonces yo siento que por ahí puedes comenzar y entendiendo que cada proceso, de acuerdo a su complejidad, pues requiere más o menos herramientas. Súper, Mafe. Mafe, y pues no quiero tampoco perder, porque desde el principio nos lo dijiste, el tema de cómo ese linaje paterno también se vincula con la parte financiera. ¿Cómo influye? Porque eso también es un tema en el cual estoy trabajando también porque me genera mucha curiosidad y te soy sincera, no he explorado mucho de la parte financiera, pero sí, por ejemplo, ahora que hay una relación como más donde se conversa más con mi papi y demás, entender también el concepto que él tiene el dinero. Hace, no sé, estoy hablando hace 2, 3 años quizás, que tuvimos esa conversación, como que a mí me cambió el chip del tema del dinero y me decía, es que el dinero es circular, hay que dejarlo, así como te llega, hay que dejarlo salir también. Y con esa frasecita que él me dijo, a mí me cambió y sí empecé a sentir inconscientemente, porque le soy sincera, no es algo como yo diga, uy, lo voy a internalizar o algo así, pero sí como que empecé a hacerlo y lo que ha sido los últimos 2 años ha sido un tema donde siempre he pensado que el dinero hay que dejarlo, pero no había sido consciente de ese proceso. Cuando él me dice esa frase y empecé a sentirlo, entonces quería preguntarte cómo influye esa parte financiera, cómo se da y cómo podemos trabajarla para generar como ese desbloqueo si te está pasando. O sea, si de pronto tú también dices, venga, porque a mí me está yendo de esta forma, ¿cómo puedo decir voy a trabajarlo? Claro que sí, mira, nuestra relación con el dinero tiene que ver con papá porque papá es figura de proveedor, ¿sí? Aunque tenemos que tener en cuenta que las dinámicas sociales han cambiado. Hoy en día mamá también es proveedora y no solo papá provee. Pero yo hablo específicamente desde el punto de vista energético y desde este punto de vista holístico, ¿sí? Porque a la final, si tu mamá provee, es porque también está activando su energía masculina, ¿sí? O sea, el sagrado masculino es dinero. Mamá es éxito, que tienen que ir de la mano, ¿no? Porque yo no puedo tener solo éxito y hablar de dinero y no tener dinero, ¿sí? Puedo tener éxito en otras cosas, pero si juntamos estos dos conceptos, éxito, prosperidad, abundancia y dinero. Primero definamos qué es el dinero. ¿Mm? Entonces, dinero es abundancia, tiene que ver, pero no es lo mismo. Dinero es una cosa material, tiene que ver, pero no es solo una cosa material. Entonces, ¿qué es el dinero? En esencia, el dinero es una energía creada por la humanidad. Porque la vida es una energía creada por la fuente suprema. Pero el dinero viene como de algo divino. Lo creamos nosotros a través de un acuerdo, de un contrato social, donde dijimos, esto de aquí, que es un cuarzo, pero digamos que es una moneda, va a valer tanto. Y por esto que yo voy a intercambiar y me das esto. Y se generó como un objeto o como un medio de cambio, ¿sí? Entonces, esto vale igual que el cuarzo y entonces el cuarzo tiene X valor, ¿sí? Entonces, el dinero fue creado por un contrato social, porque acordamos una convención, acordamos que el metal, ¿sí? Antes era el trueque, ¿sí? Entonces, una libra de arroz por una libra de frijol y lo cruzamos, hacemos el trueque. Después se inventan los metales, la era del hierro nos permite tener los metales, que eran súper preciosos porque se hacían armas, se hacían muchas cosas con los metales. Entonces, bueno, empieza a crearse ese concepto hasta lo que entendemos hoy como el papel moneda, como dinero, las monedas, bitcoins, bueno, todo eso, hoy en día hay muchísimas formas de dinero, ¿cierto? Y las cosas en sí tienen la energía del dinero, porque esto me costó un número determinado, esto me costó un número determinado, esto me costó todo tiene un valor. ¿Listo? Entonces, primero entendamos que es diferente esa energía. Entonces, partiendo del hecho de que el dinero es una energía y está conectada con papá, ¿me decías algo? Perdón, no te escuché. ¿No? No. Entonces, tiene que ver el dinero con papá.
Yo al sanar mi relación con papá, sano mi relación con el dinero. Entonces, ¿cómo influencia? Las creencias de papá inconscientemente están en mí frente al dinero. Si, por ejemplo, hay una creencia desastrosa o creencia limitante como el que no se endeuda no tiene, que puede tener mi papá, ¿yo qué relación tengo con el dinero? Para tener algo, pues me endeudo, porque el que no se endeuda, nada tiene, ¿sí? Si mi papá dice, de eso tan bueno no dan tanto, y yo crezco con esa creencia y me vincula, pues si a mí me pagan en un trabajo 2 millones más de lo que me estoy ganando, a mí me va a dar susto y yo mismo como que alejo esa oportunidad porque eso tan bueno no dan tanto, yo mejor me quedo con el mínimo, que es lo que yo conozco, que es lo que yo sé, porque eso de tan bueno no dan tanto. Y así cada uno revise lo que su papá decía. Si tenemos una mala relación con nuestro papá, esas creencias positivas, que es la que tiene tu papá, Vane, de el dinero circula porque es una energía y la energía no se crea, ¿sí? Y se destruye. Ni se destruye, únicamente se transforma. Entonces, si yo tengo una mala relación con papá, pues tampoco puedo adoptar estas que son tan positivas, como la que te dejó a ti resonando. Y mira que tú lo dices, mejoro la relación con mi papá y le escucho esta creencia y digo, oiga, sí, tiene toda la razón. ¿Sí? Wow. Todo tiene sentido ahora. Sí. Ay, sí, o sea, es como cuando dicen en México, uno estudia esto y le empiezan a caer los 20. O sea, uno dice, Sí. ya me doy cuenta. No, mam. Ay, no, Mafe, yo estoy fascinada con este episodio y por mí seguiríamos hablando de muchos más temas que vienen detrás del linaje paterno, de nuestra relación con el dinero, pero pues ya se nos está acabando el tiempo. Nosotros normalmente, o nosotras normalmente, dejamos un desafío al finalizar de cada episodio a partir de esta temporada y pues yo he descubierto mucho que escribir es una forma de sanar, de cierta manera. O sea, a mí me ha sanado infinidad de veces el escribir. Por algo estoy estudiando escritura creativa, por algo estoy escribiendo, porque hace parte de mi proceso. Entonces, esta semana les queremos dejar de desafío a ustedes que nos están escuchando, nos están viendo, que escriban una carta simbólica hacia su linaje paterno. No tienen que enviarla, no tienen que mostrársela a nadie, simplemente es un momento de ustedes expresar realmente lo que sintieron, lo que les dolió, lo que necesitaron, lo que necesiten liberar en esa carta. Esa carta es solo tuya, de ti para ti, pero es una manera de soltar todas aquellas cargas que de pronto venimos ahí en el consciente o subconsciente, porque hay veces que, no sé si les pasa, que empiezan a escribir y eso es como, y cuando vuelven a leer, dicen, yo a qué horas escribí todo eso. Entonces, déjense ir, fluyan, escriban, y después de que terminen de escribir, léanla en voz alta, y ya si la quieren guardar, si la quieren quemar, si la quieren romper, el simbolismo que quieren hacer para liberarse de toda esa carga que tienen ahí. O si también quieren agradecer, también, bienvenido, agradecer por esto, por esto, por esto. Entonces, eh, háganlo esta semana y cuéntenos cómo se sintieron, cómo les fue, si les gustó, si no les gustó. Y no sé, Mafe, si quieres agregar algo adicional al desafío de esta semana. Me encanta y si hay algo que pueden hacer, hagan la carta y luego en otra hojita adicional van a partirla en dos, ¿sí? Hacen una rayita y acá ponen todos los regalos que papá me dio y aquí todo lo que yo considero, ¿sí? Que me ha restado del linaje paterno y que deba de pronto sanar. Entonces, en el regalo, si mi papá es un comerciante y es bueno vendiendo, como decimos en Colombia, vende hasta un hueco, eso es un regalo para mí, porque tiene la habilidad de ser un mercader, o sea, de negociar. Y lo voy a copiar, así yo no me haya criado con él, así no, pero que yo sepa, por ejemplo, no, es que fulanito de tal tiene eso tiene la fama de vender lo que sea, es una habilidad para mí, es un regalo que él y yo tengo eso en potencia, ¿sí? Si fue músico, si fue escritor, o sea, por allá en algún linaje, en el linaje tuyo paterno, Marce, debe haber alguien que le gustó las letras, y búscalo y verás, porque por eso lo estás desarrollando tú y tú estás vibrando con esto. Si soy buena en las matemáticas, entonces poner esos regalos, ¿sí?
Y frente a lo que quiero trabajar, entonces lo pones ahí y empiezas a buscar cómo, qué herramienta, que si barras, que si terapia tradicional, que si medicina china, que si acupuntura, que si no sé qué, que si cualquiera de las herramientas, que si método Yuen, que empiecen a buscar cómo podrían esos aspectos sanarlo. Y les queda como una ruta, ¿sí? Hacen la cartica de liberación que dice Marce y luego te queda una hoja de ruta. Genial, me encanta. No, por Dios, pues, de verdad que eso está súper chévere y también que en esas herramientas hay muchísimas. Es que hoy en día uno no se alcanza a imaginar todo lo que tenemos a la mano para poder ayudar en este proceso. Encuentra la herramienta con la que tú te sientas a gusto y que tú digas, A mí me puede sonar esto, una terapia con psilocibina, lo que tú decías, registros. Es que hay una cantidad, pero encuentra aquella con la que vaya alineado o que resuene contigo para que el proceso sea realmente transformador. Así que por eso, adicionalmente, tengo dos cositas más. La primera, tú hablaste hace un momento acerca de que te encanta el tema de la lectura, los libros y que, mejor dicho, ahí se va eso que tiene uno para otras cositas, tú lo inviertes en libros. Si pudieras darnos como un top 5 de libros que nos ayuden en este proceso del linaje paterno, que nos pudieras recomendar, o un top 3. Y la segunda, Mafe, también que nos pudieras decir dónde te podemos contactar y también que nos hables acerca de cómo tú ayudas a las personas, lo dijimos al inicio, el tema de los bloqueos emocionales, pero también cuando tuvimos la reunión en bloqueo de decir que queríamos trabajar ese tema, tú nos dijiste, bloqueos emocionales hay diversos, mira, yo trabajo esto, esto y esto. Entonces, que nos pudieras también contar esa parte para quienes están escuchando y digan, venga, me resonó mucho todo lo que dijo Mafe, ¿de qué forma los podrías ayudar? Bueno, ¿qué libros? Hay uno, es más, les voy a dar la serie de Netflix para que se empiecen como a que les guste y se empiecen a endulzar, porque uno a veces dice, ay, el fin de semana me la veo y ahí algo hago de terapia, mirando la serie. Se llama Mi Otra Yo, es una serie turca, no sé si ya la conocen, es de bueno, son 3 amigas protagonistas y es muy bonita y te enseña un poco cómo ir entendiendo, el entender, miren, lo primero es entender cómo mis ancestros me están dando a mí cosas y me están dando tanto en la polaridad positiva como en la polaridad negativa, ¿sí? Entonces, esa serie por ahí pueden comenzar. Y luego que se vean la serie, se leen un libro que se llama Este dolor no es mío. Hoy en día está como en muchos grupos, lo he visto, es súper bueno, se los recomiendo porque es como abrir un poquito y quitarse uno el velo frente a estas cosas, ¿sí? Y curiosamente, acá tengo 2 libros, ¿sí? Bueno, hay otro que no tiene que ver con papá como tal, pero es un clásico que el que quiera vivir en la vida de la sanación tiene que entenderlo y leerlo y comprárselo, que se llama Los 4 acuerdos del doctor Miguel Ruiz. O sea, ese es el infaltable. O sea, usted le pregunta a alguien, ¿usted es sanador de la conciencia y le gustan estos temas? ¿Se leyó los 4 acuerdos? Si no se los ha leído, vaya, porque es el infaltable. Yo siempre lo recomiendo porque desde ahí nos podemos relacionar muy bien. Hay uno que es de una de las psicogenealogistas, o sea, de las creadoras de este método que yo estoy estudiando ahora, que me encanta, se llama Anna Celine Schuhenberger y se llama Hijos, y los tenía acá porque los estudio cerca aquí en mi consultorio, es lo que estoy estudiando, hijos enfermos de sus padres, ¿sí? Esto los encuentran no sé si en la Nacional, ya no sé, pero pues bueno, ahí lo pueden encontrar en internet. O en Busca Libre. Eso, o en Busca Libre. Está este también que se llama Ay, mis ancestros, que también es de ella, ¿sí? Y hay este que es de mis profesoras con las que ahorita yo estoy estudiando, ¿sí? Que se llama Mi lugar en el árbol genealógico, ¿sí? Sí. Este es ellas hacen los cursos acá en Colombia y de hecho ahorita en la Feria del Libro, el que está en Bogotá, vaya a verlas y busque el stand de psicogenealogía, vas y les dices, Marce, por aquí yo conocí a Mafe y Mafe me mandó por acá y te compras todos los libros, eso lleva plata porque ellos tienen muchos. No, cada vez que va a la feria del libro, mi tarjeta dice como, ya no más. por favor. Bueno, esos por ahí pueden comenzar, ¿sí? Por ahí pueden empezar a mover la parte terapéutica. Entonces, eso sería. Ahora, ¿qué bloqueos trabajo yo? Yo trabajo todos los bloqueos que la persona pueda tener desde el punto de vista mental, emocional y energético.
porque ahí están como los tres grandes pilares y yo los trabajo todos. ¿Qué es lo importante si vas a venir a terapia? Identificar cuáles son los tuyos, ¿sí? Porque pueda que, por ejemplo, Marce trabaje más los bloqueos mentales, pero Vane trabaje más los emocionales. Pero las tres grandes familias están así. O es energético, porque a veces la persona dice, vea, yo hago todo bien, soy buena trabajadora, yo he ido a terapia psicológica, yo en lo emocional, y uno los ve que son gente pues trabajada, pero resulta que el bloqueo es energético, porque son cosas ahí que están como volando en la parte etérica, y entonces eso era lo que le faltaba a la persona trabajar, ¿sí? Pero son tres grandes familias que lo puedes trabajar como tú quieras. ¿Qué terapia hago yo? Yo hago una terapia integrativa. Yo soy terapeuta en 12 herramientas. Yo he estudiado 12 y contando porque sigo estudiando. Entonces, soy terapeuta y yo manejo 12 herramientas. Entonces, ¿qué te encuentras conmigo? Encuentras una sesión de inicio donde justo revisamos qué es lo que tú requieres trabajar, qué recursos positivos tienes, qué insumos ya tienes, porque hasta la vida misma te da insumos, así nunca hayas ido a terapia, hay cosas que tú aprendes pues por la universidad de la vida. Entonces, miramos qué recursos tienes, miramos en qué tenemos que trabajar y dentro de ese abanico de herramientas escogemos. ¿En qué soy terapeuta? Yo soy terapeuta, soy facilitadora en las herramientas de Access Consciousness, utilizo método Yuen, utilizo Theta Healing, utilizo Reiki, utilizo también todas las herramientas de esta medicina cuántica alemana que se llama Healy, ¿sí? Trabajo también con Healy y bueno, trabajo con otras más, ¿sí? Entonces, lo que hago es que llega mi paciente y yo reviso, no, a ti lo que te va a servir es más esto. No, a ti lo que te va a servir es toda la alineación de chakras, porque eso también pues lo trabajo con cuencos, trabajo con alineaciones desde la parte netamente epigenética, ¿sí? Eso también lo muevo. Y ahí se van. Entonces, ¿qué les digo yo? Comiencen, háganse la primera, porque cada terapeuta que estamos en esta área trabajamos muy diferente, ¿sí? Yo, por ejemplo, también me atiendo de otros terapeutas porque siento que es muy responsable uno como terapeuta también tomar terapia. Y entonces yo, por ejemplo, solo voy a veces y reviso solo registros akáshicos, ¿sí? O solo me voy y me hago una sesión de calibración del ser, que es otra que también hago, pero que también recibo. Y así, pero yo sí hago terapia integrativa, o sea, conmigo no vas a encontrar y conmigo no encuentras dos pacientes trabajados iguales. Es más, o sea, he trabajado personas que son gemelos o gemelas y los procesos son completamente diferentes. Así trabaja Mafe. ¿Dónde me pueden conectar? En mi perfil de Instagram, Mafe Conecta, así me encuentran, @MafeConecta. Ahí pueden pues hacer como generar citas, trabajo de manera virtual y trabajo también de manera presencial acá en Ocaña. Hago talleres, hago conferencias, hago ceremonias holísticas y es como todo un mundo, o sea, Mafe Conecta es como que te conecta con lo que tú necesitas para sanar. Genial. De verdad, Mafe, muchas gracias. Ya saben, ahí igual les vamos a dejar en la descripción el enlace para que puedan ir directamente a su perfil. Se los recomiendo. Chismoseen en el tema de la ceremonia holística porque me generó mucha curiosidad cuando lo vi, cuando dijiste primera ceremonia holística. Y yo, ay, esto está interesante, ¿qué es? O sea, vayan, revisen, de verdad que es un contenido muy bonito todo lo que Mafe comparte allí, todo lo que nos compartiste el día de hoy. Me voy contenta, ¿sabes? Me voy muy llena de conocer toda esta información y de verdad que uno nunca termina de aprender. O sea, también he visto tus historias con donde dices como allá trasnochando y estudiando y que tus hijos te dicen, pero venga, qué bonito también eso, o sea, porque es como esa responsabilidad tuya hacia esa ayuda que estás brindando a las otras personas. Es una responsabilidad trabajar con seres humanos y qué bonito cuando uno está en ese proceso de ser como curioso, de estar mirando qué sale, de qué forma más puedes ayudar y sobre todo que estás haciendo tu estilo único para poder contribuir en este mundo, Mafe. Muchísimas gracias. Gracias por llegar aquí a este espacio divinamente a contribuir, a hablar sobre este tema tan bonito que es el linaje paterno y me gustaría que se lleven esa frase que Mafe nos dijo al comienzo y es, ellos hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tuvieron en ese momento. Llévense en esa frase, analícenla, mastíquenla poquito a poquito. Sé que a veces para muchas personas no será fácil, pero empiecen a integrarla.
Y solamente a veces, incluso también cuando pasas a ya ser papá también, vas a entender muchas cosas que no entendías antes. Entonces, se las dejo con todo el amor del mundo. Recuerden el reto que les dijo Marce, junto con lo que complementó Mafe, para que esto de proceso no se quede solamente en este episodio con un conocimiento, sino que ustedes de verdad lo puedan sentir, lo puedan palpar y puedan tener ese acercamiento con esa sanación. Les deseamos lo mejor, les enviamos todo el cariño del mundo. Recuerden seguirnos a través de las diferentes redes sociales, soy.divinamente, y recuerden que cada día es la oportunidad de descubrir la magia de vivir divinamente. Muchas gracias y nos vemos en una próxima. Chao, chao. Chao.